Buenos días, soy María Ortega Martínez y soy doctoranda de la Universidad de Córdoba. A continuación voy a pronunciar mi comunicación sobre inteligencia artificial. En concreto, responder a la pregunta de investigación sobre si las máquinas pueden pensar o no. Evidentemente se trata de un tema inabarcable y mucho menos en una intervención tan corta. Sin embargo, intentaré ser lo más precisa y breve posible y dar un rendimiento apropiado a esta pregunta de investigación. Para ello, en un primer lugar, me gustaría contextualizar de cómo surge esta investigación, y es que a partir de los avances tecnológicos realizados en el último siglo, en el siglo XXI, se desarrollaron nuevas máquinas que contaban con un tipo de inteligencia particular. Estas máquinas eran capaces de razonar y por lo tanto se suscitaron los primeros debates en torno a si las máquinas, si la inteligencia artificial es capaz de pensar de la misma forma que lo hacemos los humanos. Y en el caso de que todavía no sean capaces de hacerlo, si en un futuro podrán ser capaces de pensar tal y como hacemos los humanos, ¿no? Dentro de este ámbito podríamos distinguir dos posiciones principales con respecto a la inteligencia artificial, y por un lado hablaríamos de el naturalismo biológico, quien consideraría que la capacidad de pensar y de tener experiencia interna sería una cualidad exclusiva de los organismos biológicos. Y por contraposición encontraríamos el tecnooptimismo, quien defiende que pensar es totalmente computacional y que los sistemas computacionales sofisticados estarán capacitados para desarrollar conciencia, así como tener experiencia interna. Por lo tanto, en esta línea de pensamiento se consideraría que las máquinas son capaces de pensar. Antes de realizar una reflexión sobre la cuestión que vamos a tratar, me gustaría dar algunas pinceladas de los cambios y las transformaciones y las mejoras de la inteligencia artificial en los últimos años. Em, Resulta evidente que los métodos de deducción, razonamiento y adquisición de conocimientos, tales como el aprendizaje por refuerzo, se han visto mejorados de forma considerable en los últimos años, y esto ha permitido que las habilidades de los dispositivos tecnológicos se hayan perfeccionado, y como de hecho hay algunas actividades que ya son capaces de llevar a cabo de una forma excepcional y que superan a los propios humanos, ¿no? Por ejemplo, en el cálculo matemático, las máquinas son mucho más eficaces que el ser humano, e incluso jugando al ajedrez, un algoritmo es capaz de ganar a un humano. Sin embargo, sería necesario sacar a colación que estos dispositivos perfeccionados siempre desempeñan tareas específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que están orientados a llevar a cabo una actividad y solo una actividad. Por ejemplo, un algoritmo de detección visual de Facebook no es capaz de jugar una partida de ajedrez, tal y como nos comenta Larson en su libro sobre el mito de la inteligencia artificial. Entonces, esta información me parece especialmente relevante para que podamos tratar esta temática, y por ello, para continuar en este estudio, me gustaría que nos centrásemos en el término pensar, en el verbo pensar. ¿Qué vamos a entender por ello? Pues bien, según el Diccionario de la Lengua Española, que nos ofrece 8 acepciones, nos vamos a quedar con 7 de las 8 acepciones que se recogen. En un primer lugar hablaremos de formar o combinar ideas o juicios en la mente, después de examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio, opinar algo acerca de una persona o cosa, tener la intención de hacer algo, formar en la mente un juicio u opinión sobre algo, recordar o traer a la mente algo o alguien, y por último tener en consideración algo o a alguien al actuar. Entonces, el que pensar tenga todas estas acepciones y que entre ellas estén interrelacionadas, lo que pone de manifiesto es el carácter interdisciplinar de pensar. Por lo tanto, diremos que pensar no es una única acción, sino que se trata de un conjunto de actividades
que denominaremos mentales, que son a su vez complementarias entre sí. Por ejemplo, no diremos que opinar acerca de una persona será lo mismo que recordar o traer a la mente algo o alguien. Sin embargo, al opinar, inevitablemente estaremos recordando para poder conformar una opinión. De esta forma, plantearemos la siguiente cuestión. ¿Una máquina es capaz de reunir todas estas acciones que consisten en pensar? Para continuar con la investigación, me gustaría complementar la definición de pensar con las acepciones recogidas en el diccionario de Ferrater Mora. Y en él se considera que cuando estamos hablando de pensar, podemos hacerlo desde diversos puntos de vista, ya sea desde un punto de vista mentalista, naturalista, conductivista, etc. Además, también entenderemos pensar de una forma u otra si lo tenemos en cuenta desde el interés epistemológico o desde la interpretación ontológica. Asimismo, si concebimos pensar como un equivalente de todo acto intencional, entonces diremos que pensar también sería querer, por ejemplo, aunque normalmente se concibe pensar dentro de un ámbito meramente intelectual. En ocasiones también podemos considerar pensar como un sinónimo de percibir y por ello esto consistiría en unir o relacionar con el fin de juzgar. Ahora bien, Turing, cuando habla de inteligencia, se plantea que cuando pensamos siempre se hace de forma eficiente. Entonces, dentro del concepto de inteligencia, según Alan Turing, cabría plantearse si quedaría recogido intuir o no. Turing descarta concebir la inteligencia como algo social o situacional. Sin embargo, según François Chollet, él habla de inteligencia situacional, ya que considera que no existe lo que se denomina como inteligencia general. El cerebro sería un miembro de un sistema en el que se incluye el cuerpo, el ambiente, otros humanos y la cultura como un todo. La inteligencia además también sería cultural y por ello la inteligencia individual siempre va a estar determinada por su entorno. Por último, la inteligencia humana se encuentra externalizada y no está contenida en un cerebro, sino que está contenida en la civilización. Turing, por su parte, planteaba que la inteligencia, como ya he comentado, estaría dirigida a la resolución de problemas. No obstante, como podemos comprobar, en la mente humana no siempre los mecanismos psicológicos funcionan de forma eficiente. Es decir, hay algunos mecanismos psicológicos que tienen efectos negativos, pero que son necesarios. Por ejemplo, experimentar ansiedad muchas veces sirve como una especie de aviso, pero está teniendo unas consecuencias negativas en el ser humano. Por lo tanto, todos estos mecanismos de defensa, como podemos ver, a priori pueden ser innecesarios e incluso negativos, pero que tienen un efecto principal, que tienen un efecto primordial en el ser humano. Por otro lado, si tenemos en cuenta todos estos mecanismos mentales y psicológicos, cabría preguntarse si una máquina sería capaz de experimentar a lo mejor ansiedad y tener esos mecanismos de defensa. Si no tiene ese mismo patrón de pensamiento, entonces necesariamente va a haber una diferencia en la forma de pensar de los humanos, la forma de pensar de las máquinas. El pensar como actividad ligada a otras actividades psíquicas o mentales se ha visto representada principalmente en tres opiniones. Por un lado, hablaríamos de que pensar siempre estaría acompañado de representaciones psíquicas, principalmente por imágenes. Por otro lado, habría una opinión que considera que el pensar siempre estaría acompañado de contenido sensorial. Y por último, hablaremos de una postura intermedia que consideraría que este acto siempre estaría acompañado de representaciones concomitantes, tales como fenómenos volitivos o emotivos. Por otro lado, me gustaría distinguir 4 teorías principales sobre lo que vamos a entender por pensar y
Por un lado estaría la corriente asociacionista, que opina que pensar consiste en la combinación de pensamientos conforme a las leyes de asociación. Los behavioristas, por su parte, estimarían que se trata de unas reacciones orgánico-psíquicas, mayoritariamente a través de reflejos condicionados. La escuela de Wurzburgo lo entiende aplicado a la noción de inconsciencia. Y en último lugar, los estructuralistas o gestalistas lo plantearían como un proceso perspectivo por medio de un estímulo que funciona conformando un conjunto en el que se ven determinados por procesos anteriores memorísticos. En último lugar, me gustaría también sacar a colación la aportación de Ryle, quien defiende que pensar es una actividad que se manifiesta de numerosas formas y por ende tiene muchos usos. Sus formas no son solo diversas desde una perspectiva psicológica, sino también si sometemos a un análisis crítico sus usos. En cuanto al razonamiento lógico, diremos que las estructuras lógicas están entrelazadas a estructuras más amplias, las que pertenecen a contextos culturales. Según Juan del Val, los razonamientos deductivos constituirían una actividad típica de los seres humanos y por ello está presupuesta en otras actividades que a su vez tienen una mayor complejidad. Por consiguiente, no hablaremos de un solo tipo de pensar, sino que distinguiremos entre pensar estático, dinámico, reproductivo, creador, emotivo, volitivo, analítico, etc. Por lo tanto, tras todos los argumentos presentados, desde mi punto de vista, la única forma en la que podríamos encontrar a máquinas que pudieran pensar de una forma idéntica a los seres humanos sería mediante la creación de isomorfos. Pero estos isomorfos, a su vez, deberían experimentar el mismo proceso madurativo de un ser humano. Deberían pasar todas las edades y deberían construir su realidad mediante la experiencia tal y como hace el ser humano. No sería lo mismo el resultado de un isomorfo que fuese creado ya directamente desde la edad adulta que un isomorfo niño. Por ello, insisto, debería desarrollarse de la misma forma que lo hace el ser humano. Por otro lado, estimo que el desarrollo no sería el único requisito, sino que el ser humano está constituido de un material particular y por lo tanto para que una máquina piense igual que un ser humano también necesitaría estar constituido de ese material, de los mismos tejidos así como los mismos órganos sensoriales. Las sensaciones y las percepciones determinan la subjetividad de los individuos. Y más allá de los sentidos tradicionales como son el oído, gusto, olfato, etc., sería pertinente tener en cuenta las sensaciones kinestésicas o situacionales, entre otras. Por último, me gustaría terminar mi intervención hablando del carácter interdisciplinar del pensar. Para desarrollar mi opinión, me gustaría recurrir a una analogía lingüística para explicar la concepción que considero del pensar. Pensar en esta forma sería el hiperónimo y estaría formado por hipónimos o subclases, que serían las diversas actividades mentales que se pueden desarrollar. Las subclases abarcarían un conjunto inmenso de actividades que serían, pues por ejemplo, el cálculo matemático, actos volitivos o incluso el pensar creador. El conglomerado de todas estas subclases conformarían lo que denominamos pensar. En ese sentido, cuando habláramos de máquinas, nos resultaría irrelevante que éstas se limiten a imitar el comportamiento humano y que realmente no hayan desarrollado una reflexión introspectiva acerca de sus actos. Al menos en esta investigación nos resulta contingente. Según los argumentos expuestos, las máquinas sí serían capaces de desarrollar ciertas actividades mentales, las cuales hemos denominado subclases del pensar, pero que al fin y al cabo conforman el pensar. De esta forma, concluiré mi intervención diciendo que las máquinas sí serían capaces de pensar, pero de una forma parcial. Es decir, pueden desempeñar actividades dentro del conjunto de lo que significa pensar, pero no son capaces de realizarlo de forma total. Muchas gracias.